Bueno, pues buenos días. Bienvenidos a todos los que estáis aquí presentes y bienvenidos también a todos los que estáis conectados a esta nueva edición de perdonad, del Chupete Talks. En esta ocasión, lo primero es reconocer y agradecer a las instalaciones que hoy nos acogen, a MEU, y a mi buen amigo Andrés Catalina, aquí presente. Andrés, muchísimas gracias una vez más por acogernos en estas magníficas instalaciones. Agradecer también a Renato del Vino la coordinación que se esfuerza en hacer y lo consigue además para que esto sea una realidad, edición tras edición. Y bueno, pues simplemente la edición de hoy vamos a ver unos casos que lo hemos titulado Rompiendo estereotipos. Ya veréis un poco el porqué de este título para la edición de hoy. Sabéis que lo que hacemos es revisar casos premiados en el Festival El Chupete, en una iniciativa que empezamos desde la Asociación de Marketing de España y el Festival El Chupete hace ya 5 años y bueno, con un propósito que fundamentalmente era explicar la estrategia que había detrás de estas grandes y enormes acciones y campañas hacia el público infantil y sobre productos infantiles. Yo por mi parte nada más, daros las gracias a todos una vez más y no robo ni un minuto más. Simplemente hacer un recordatorio de que en la Asociación de Marketing os esperamos a todos y tenéis todos las puertas abiertas. Gracias, Renato, y todo tuyo. Gracias, Víctor. Yo estoy microfonado. Muchas gracias a todos por venir. Gracias a la Asociación de Marketing de España, la AMKT, que organiza siempre estos eventos tan interesantes. Por supuesto, gracias al MEU por acogernos aquí en su casa, que esperemos que sea casi nuestra casa para futuras ocasiones. Y sobre todo, gracias a los señores que han venido hoy a ayudarnos a ilustrar una serie de casos que han sido casos ganadores en el último Festival del Chupete. Y en la edición de hoy, que además, fijaros qué coincidencia, 8M, el Día Internacional de la Mujer, estamos rompiendo estereotipos. Además, esto, a los que defendemos mucho el matriarcado, como yo, que soy muy italiano y para mí la mamá era sagrada, parece que es una moda actual. Y estaba recordando que esto del Día Internacional de la Mujer nace en Copenhague en 1910. O sea, esto no es de hoy. Esto llevamos muchos años, muchos siglos de retraso, muchos años trabajándolo y afortunadamente nos estamos acercando cada vez más a lo que necesitamos, aunque todavía quede algo de camino. Entonces, en la edición del festival del año pasado, la 17ª, este año es la 18ª y la haremos a final de año y cumpliremos la mayoría de edad, hubo casos muy interesantes y al final hemos seleccionado a 3 de los ganadores precisamente porque encajaban bastante con el concepto de rompiendo estereotipos a todos los niveles. Aquí ya no estamos hablando, cuando hablamos de acoso, cuando hablamos de brechas, no estamos hablando solo del acoso sexual y de ese tipo de brechas, sino brechas no solo de género, sino también de la utilización de la pornografía, la utilización y la cosificación, pero también lo que puede ser sexo, religión, color, todo. Y es algo muy interesante que hoy vamos a ver. En primer lugar, tendremos una presentación por parte de FAD, la asociación que está trabajando ya desde hace muchos años ayudando a los jóvenes, que está representada hoy por Beatriz Martín Padura y además acompañada de la agencia que asumió el reto de ir adelante con un concepto difícil y que lo afrontó la verdad es que con brillantez, que es Pink Lab, con Germán Silva, su CEO, que estará aquí. Posteriormente ellos darán paso a Quique Infante, que nos traerá un caso de BBVA trabajado por el grupo Denso Aegis Network, lo que representa a través de la agencia Media Wink y Prospect, que todo saldrá bien, que recuperaba un poco esta esencia de los cuentos y que también no quiero desvelar nada. Y al final tendremos a Céline Ricó, la Head of Marketing de Mattel, que vendrá a ilustrarnos un premio que ganó el mejor juguete sobre el concepto de Barbie astronauta y con
de muchísimo interés. Yo no os quito más tiempo porque el protagonismo lo tienen que tener ellos. Cuando terminen las ponencias sí que volveremos todos a tener unos minutos de debate sobre lo que ha sido presentado, o por si alguien tiene alguna pregunta que quiera realizar, pues directamente la iremos solventando aquí sobre la marcha. Gracias a todos y doy paso a Beatriz y a Germán. No sé si estoy microfonado, vacunado, estoy de todo. Bueno, pues nada, ante todo, muchas gracias por la invitación, Renato, y a la asociación también. Para nosotros es un honor el poder compartir el trabajo que hacemos, no solamente para la asociación, sino también saber que esto puede servir para que entendamos muchas cosas que están detrás del trabajo que hace la Fundación, en este caso en la FAD. Y cuando hablamos de rompiendo estereotipos, es verdad que nosotros lo que hicimos desde el principio, cuando empezamos a trabajar para la FAD, es intentar afrontar este universo tan rico en matices y en lo personal. Yo siempre digo, que Beatriz se ríe, ¿no? Pero yo siempre digo que me está tocando en primera persona vivir la adolescencia de mis hijos. Y yo recuerdo cuando yo tenía 14 años y no me aguantaba ni yo, imagino ahora pues, todo lo que significa esto para nosotros los padres. Cuando empezamos a trabajar el proyecto de la pornografía, nos encontramos con un briefing extremadamente sexy, extremadamente rico en oportunidades, pero también extremadamente difícil y lleno de límites. Límites que nosotros transformamos en desafíos, pero que no dejaban de ser límites. Límites a las restricciones que nos podían poner las redes sociales al hablar de un concepto tan pesado, diría, ¿no? Con tanta densidad como es el concepto del porno, como es la palabra pornografía. Hablar de pornografía en redes sociales inmediatamente implica que te baneen, que te prohíban o que incluso te eliminen de las redes sociales. Nos encontramos con otro problema importante, y es que esta no era una campaña que dirigíamos a los jóvenes, era una campaña que dirigíamos a los padres, y hablarle a los padres de un rango de edad muy claro, o por lo menos de un nivel de edad que nos marcaba mucho el origen en términos de años, ¿no? donde podíamos intentar ser relevantes para ellos, y luego encontrar un lenguaje que fuera inteligible para todos, y no solamente inteligible para todos, sino que además fuera relevante para todos los padres, independientemente de la zona de origen o de nivel socioeconómico de los padres que estuviéramos hablando. Fuimos con algunas puntas al cliente, pero teníamos un concepto muy claro, y era ese concepto de qué es lo que sucede por no educar. Al final la Fundación lo que está haciendo, y lo está haciendo muy bien, es desarrollar un montón de herramientas que sirven para que los padres de hijos adolescentes podamos asumir la adolescencia de nuestros hijos con ciertas, no solamente herramientas, sino también con conocimientos, y entender que es un periodo de nuestros hijos que no es un periodo a estigmatizar, no es un periodo a dramatizar, no es un periodo ni siquiera a vivir con sufrimiento, sino que es un periodo que hay que pasar. Hicimos este primer proyecto, que era el de la pornografía, y acto seguido nos llegó otro proyecto, quizás con más entidad todavía, por un tema sobre todo de recursos y lo que íbamos a hacer con ello, que era hablar en sí de la adolescencia. Pornografía nos significó un punto de partida, y adolescencia era donde queríamos llegar, ¿no? Ese proceso de adolescencia que implica muchos elementos clave para los padres, pero sobre todo tenemos que entender que es un proceso vital para la vida de cualquier ser humano, ese periodo de tiempo. Entonces, a mí me gustaría que hablemos un pelín del proyecto de pornografía, que entendamos los datos que hay detrás del proyecto de pornografía, y después de ello me gustaría proyectar la campaña del caso que desarrollamos, que fue el que fue premiado en el Chupete. El tema de la adolescencia, la campaña de adolescencia, me gustaría contarla después, porque yo creo que entra muy bien para entender cuál es el proceso de construcción que estamos haciendo con la FAD desde que empezamos a trabajar como PINC para la FAD, y que es un camino que esperamos llevar durante 2 años. Ya veremos si sigue más o no, esperemos que sí, puede que sí. Pero sobre todo que es un proceso de construcción no solamente para la sociedad, sino también para la FAD como fundación, que está en pleno además proceso de transformación, que si quieres, Beatriz, nos cuentes algo. Si no... Sí, pues nada, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muy buenos días.
Hoy, siendo 8 de marzo, la verdad es que nos parece fundamental hablar de este tema, de la pornografía, por todo lo que supone generar estereotipos y también perpetuar ideas de conductas que realmente ponen a la mujer en una situación bastante, o sea, muy cosificada. Solo muy rápido, la verdad es que también tenemos que acordarnos hoy de todas las mujeres que están pasando por toda la situación en Ucrania, que la verdad es que es durísimo, lo estamos viendo en la televisión todos los días, que son las que están muchas veces las víctimas de la guerra con sus hijos. Solamente esto por ser 8 de marzo hoy, que me parece absolutamente fundamental. Bueno, nosotros somos la fundación de FAT Juventud, desde hace muy poquito tiempo, antigua fundación de ayuda contra la drogadicción. ¿Por qué? No es porque vayamos a cambiar, seguimos trabajando en muchos temas que previenen el consumo de drogas y otras adicciones, pero sobre todo porque esta nueva denominación refleja muchísimo mejor lo que somos. Que nosotros trabajamos, el propósito es mejorar la calidad de vida y el bienestar de la juventud en general, de la adolescencia y de la juventud. Y por eso yo solo quería agradecer el primer premio de Chupete, también de los medios de comunicación que lleva 35 años dando nuestras campañas de una forma gratuita, igual que las agencias de comunicación ayudándonos también pro bono en estos 35 años. Somos una organización absolutamente privilegiada que podemos sensibilizar sobre muchos temas. Y a veces, bueno, yo creo que cogemos este testigo de lo que podemos sensibilizar y nos atrevemos, tenemos una cierta valentía para hacer también hablar de temas como es este, que es posiblemente de las primeras veces que se habla sobre estos temas. ¿Y por qué queremos hablar sobre estos temas? Pues porque prácticamente 7 de cada 10 chicos entre 13 y 17 años consumen pornografía de una manera constante. En el 88% de lo que ven es violento y más del 95% está realmente colocando, como decía antes, a la mujer en una situación pues bueno, prácticamente pues de agresividad, o sea, de recibir agresividad y en absoluto, por supuesto, se habla ni de consentimiento, incluso a veces parece que eso es algo natural. De hecho, lo que nos dicen, porque tenemos una investigación sobre el tema, lo que nos dicen es que efectivamente luego además eso lo trasladan a sus comportamientos. Por eso lo que estamos viendo, porque otro dato muy, muy importante, solamente, 9 de cada 10 no sabe que sus hijos consumen pornografía. Y digo hijos porque realmente casi siempre son más los chicos que las chicas, ¿no? Aunque también esa tendencia va cambiando. 9 de cada 10 no saben que está sucediendo eso, con lo cual en casa no se habla nada, los agentes mediadores, tanto los padres, madres, a los progenitores, los docentes que tendríamos que ser los que previenen este tipo de cosas, pues no estamos ahí todavía, no estamos hablando de ello. Entonces, lo que está sucediendo es que efectivamente el modelo que están viendo en la pornografía, que por supuesto es una industria que no está pensada para educar en absoluto, sino para otras cosas, entonces, y mucho menos tampoco está preparada para que lo consuman gente de 8, la edad de inicio está entre los 8 y los 12 años. Todos estos datos nos demuestran de que efectivamente hay una cierta urgencia para tratar esto, para darnos cuenta de que efectivamente hay que hablarlo en el hogar, hay que hablarlo en la escuela y que todo lo que se ve ahí efectivamente luego se traslada en violencias. Hemos visto, nosotros también hacemos tenemos un observatorio de género y vamos viendo cómo va evolucionando la violencia y desde luego nos encontramos con casos tanto de violencia de acoso, de estas de control, etcétera, como la relacionada, o sea, ha subido 20 puntos la opinión de adolescentes diciendo que la violencia de género no existe, que es un constructo ideológico. Bueno, todas estas cosas nos preocupan y entonces por eso arrancamos por una línea que efectivamente está poco tocada y poco hablada en sensibilización. Con lo cual, si quieres, pues vemos sí, ya... dos claves importantes en el proyecto de la pornografía. Como decía antes, el primero era los límites que nos imponía las redes sociales. Afortunadamente, el tocar un tema como la pornografía es un tema delicado. Dos, esa necesidad de ser relevantes para un grupo de padres de hijos que estuvieran, como dice Beatriz, entre los 8 y los 18 años, entendemos la adolescencia hasta los 18 años, cómo tratar algo con mucha delicadeza, pero siendo de verdad incisivos. Y para eso utilizamos una palanca que para nosotros nos parecía que podía
sobre todo en términos de visuales, atraer mucho. Pensemos que además cuando estamos en redes sociales no siempre estamos con el volumen del audio puesto, entonces teníamos que encontrar un mecanismo que nos sirviera para llamar mucho la atención, para que desde el primer fotograma de cualquier pieza audiovisual se entendiera de qué estábamos hablando, y para eso acudimos a las primeras emisiones de pornografía en codificado que se hicieron con el Canal Plus hace más de, pues, cuando yo era un chaval, cuando estaba en plenitud de mi adolescencia también. Y a partir de ahí intentamos utilizar un código que te obligara, entre comillas, es decir, que te invitara a seguir lo que te estábamos diciendo de un modo concentrado, y para eso optamos por el mismo tratamiento que tienen los mensajes de texto, que tienen lo que es el texting, ¿no? Que al final también se ha convertido en un mecanismo que podemos hablar más adelante de presión y de un poco de acoso. Entonces intentamos utilizar esos mecanismos para ser muy relevantes, intentar contar algo que además era fuerte en el contenido, pero muy sutil en la forma. Entonces, si queréis, pasamos a ver el caso. ¿A qué edad empezaste a consumir porno? Sobre los 14, 15 años. 17. ¿Por qué consumes porno? Es lo más similar que hay a la educación sexual. ¿En algún momento de tu vida tu concepto del sexo estuvo condicionado por el porno? Totalmente. Pasó a ser muy violento y yo a lo mejor realizar prácticas que de normal no me hubiesen gustado, pero lo veía y lo normalizaba. Cuando pasa a ser, por ejemplo, una adicción o cuando pasa a no comprenderse, puede ser un gran problema en la sociedad.
campaña la idea es súper sencilla, que creo que es la magia que tiene, que es una idea extremadamente sencilla, con una ejecución, también diría que extremadamente cuidada, elementos que directamente te conducen a lo que es la pornografía, el consumo del porno, para aquellos que vivimos el nacimiento tanto de la pornografía en un lenguaje codificado como el que tenía Canal Plus en su momento, y lo que significaba en ese momento también las restricciones que el propio Canal Plus nos ponía, ¿no?, a los adolescentes para poder verlo. Es decir, a muchos nos salieron arrugas de pequeños de guiñar los ojos así para intentar decodificar el Plus con nuestros ojos y haciéndonos ilusiones de lo que veíamos. Pero en realidad lo que te está hablando esto es no está culpabilizando a los padres, simplemente está haciendo statements, ¿no? Está haciendo declaraciones diciendo, es verdad que por no hacer según qué cosas están pasando otras cosas y está en nuestras manos, padres, por lo menos educar a nuestros hijos en la medida de lo posible antes de que sean nuestros hijos los que aprendan en otros canales menos afortunados, como puede ser la pornografía directamente. Y como decía también la encuesta que hacía el Intermedio, pero que al final es verdad, si lo haces a tus hijos adolescentes, es verdad que las conductas sexuales de nuestros hijos hoy por hoy están bastante condicionadas por lo que ven y normalizado lo que ven en Internet con la pornografía. De ahí que la campaña intentamos eso, intentar hacer insights, trabajar mucho desde el insight, desde lo que sienten los padres, lo que sentimos nosotros desde la FAD, cómo podemos ayudar y luego poner los mecanismos desde la FAD para ello. Sí, yo creo que hay dos cosas muy valiosas en esta campaña. Yo creo que el basarse en datos es muy importante para entender el por qué y en dónde tenemos que incidir. Y luego la sensibilidad en la manera de tratarlo, la profundidad, diría yo, que ha conseguido Pink Lab, que no es tan sencillo, no es tan fácil. Entonces creo que eso nos ha sorprendido porque son temas delicados, pero a veces puedes caer en no sé, en un tema como tratarlo de tal profundidad que entonces no llega. Esta es una manera como profunda, en mi opinión. Entonces, por eso agradezco y creo que ahora que vamos a ver la otra campaña vamos a ver lo mismo. Es una manera tan como serena y profunda de tratar los temas desde el punto de vista publicitario que me parece súper acertado. Como os digo, llevamos muchas campañas a nuestras espaldas y sinceramente creo que estamos como un poco wow, madre mía, qué manera con Pink Lab, qué manera de tratar los temas tan delicados, porque no es nada sencillo. Como decía, poca gente se atreve a hablar de estos temas cuando es absolutamente necesario. Aquí lo que estamos reivindicando es, en el fondo, que progenitores, padres, madres, somos los que tenemos que educar. La educación afectivo-sexual no está ahí, por muchas razones, posiblemente porque nos da vergüenza. Estas razones las tenemos también investigadas. Nos da vergüenza, pensamos que van a aprenderlo fuera, pensaron que ya saben un montón. Bueno, todo ese tipo de cosas y entonces no nos atrevemos. Nosotros, y se ve en los recursos que ponemos a la disposición de todo el mundo, es que hay que empezar muy prontito, hay que empezar desde los 3 años, hay que hablar de muchos, porque efectivamente somos seres sexuales desde muy pequeñitos, pero y todo esto es perfecto y cómo vamos tratándolo en cada momento, para que luego cuando llegue este momento no se necesite. Porque como decía, es que el contenido no está preparado para ello, no está preparado para educar, está preparado para otras cosas. Entonces, bueno, creemos que tenga sus frutos y efectivamente se está hablando mucho del tema de la educación afectivo-sexual en estos momentos e incluso se está planteando cómo en los colegios también, en las escuelas también está de otra forma y no solamente de una manera casi objetiva cuál es el sistema reproductivo, que efectivamente es que de eso no va tampoco el tema, ¿no? Entonces, bueno, creemos que esto no solamente servirá para la educación en familia, sino también para la educación escolar. Y luego, en estas semanas se está produciendo una transformación fundamental dentro de lo que es la Fundación, con una reorientación que en realidad casi es más un encontrar un posicionamiento mucho más relevante para la sociedad hoy. Cuando empezamos con el porno, es verdad que hablábamos de tratar este tema con delicadeza, con profundidad. Un poco la obsesión del equipo en Pink era el de intentar ser lo más certeros posible en lo que decíamos, intentando ser lo más sofisticados posible en la forma, para no caer precisamente o en el eufemismo o en ser burdos y llegar incluso a ser grotescos. Cuando después de esto, que funcionó muy bien, llegó el briefing de adolescencia.
El briefing de adolescencia era más difícil, si cabe todavía, porque ahí sí que habían 3 desafíos fundamentales. El primero es no dramatizar, no hablar de la adolescencia como un mal necesario, no hablar de la adolescencia como una enfermedad de tus hijos que tienes que pasar. Ese era el principal. El segundo era empatizar con los padres, pero tener la capacidad de hablar con padres muy distintos, de zonas muy distintas, de edades muy distintas, de niveles socioeconómicos muy distintos, y hacerlo en un lenguaje universal, relevante y que sobre todo causara, sobre todo, confianza. Y el tercer tema es, que quizás era el que más difícil todavía, era no dramatizar, no estigmatizar y sobre todo dejar un buen sabor de boca. ¿Qué quiero decir con dejar un buen sabor de boca? Que al final la FAD no está para culpabilizar ni para juzgar. La FAD lo que viene a hacer como fundación hoy en día es traerte herramientas, darte las capacidades o ayudarte por lo menos a encontrar elementos que te ayuden a comprender mejor la adolescencia de tus hijos y sobre todo que descubras que dentro de esa adolescencia es un proceso que tú también puedes disfrutar como padre. No es fácil, a mí me está costando, pero lo encontraremos. ¿Qué hicimos para la adolescencia? Intentamos mantener los criterios que utilizamos con la pornografía, es decir, ser sofisticados en la forma, ser certeros con lo que decíamos y encontrar una forma de decirlo que fuera de verdad interesante, que te llamara mucho la atención y que ojalá descubrieras dentro de cada pieza con la que estábamos relacionándonos con nuestro público algo más profundo que simplemente hablar de la adolescencia desde un punto de vista superficial. Optamos por la metáfora, nos parecía que hablar de modo metafórico era una buena forma de hablar en cuanto a la forma y la analogía era un buen mecanismo para ser relevantes. Yo, si queréis, vamos a ver una película, vamos a ver hemos hecho 7 piezas, vamos a ver la larga, que son 40 segundos, pero en realidad lo que vais a ver en televisión y en las redes creo que va a ser un formato de 20, son formatos de 20 segundos que también son muy potentes, quizás son más potentes incluso porque van muy orientados a cada uno de los posibles padres. Y luego me gustaría compartir con vosotros, parece raro que uno venga a un sitio así a hablar de cuñas de radio en 2022, pues sí, nos parecía que lo que teníamos que tener era una idea muy fuerte. Así como en la pornografía, la idea no es el porno, sino es el por no hacer las cosas pasa que acudes al porno. En el caso de los adolescentes, en este caso, en el caso de los padres, el tema era cuál es la relación que tenemos los padres con los hijos adolescentes y qué hacemos. Si entendemos que esto es un proceso que tienes que pasar como una enfermedad, lo que tiendes a hacer es como en los avestruces, escondes la cabeza y dejas que pase. En este caso lo que estamos intentando es que los padres no le dieran la espalda a la adolescencia de sus hijos y no le tuvieran sobre todo miedo. Pero claro, ese mecanismo nos funcionaba muy bien seguramente en términos de audiovisual para hacer el trabajo que vais a ver ahora en piezas audiovisuales, pero que queríamos mantener la misma esencia llevada a un formato solo de audio y que tuviera la misma fuerza sin tener que reflejar directamente lo que estamos haciendo en televisión o en medios audiovisuales en medios de audio. Así que primero vamos a ver la pieza, si queréis que aquí se va a ver de narices porque es un gustazo presentada así, estoy acostumbrado a verla así pequeñita. Y luego me gustaría compartir con vosotros las 3 cuñas de radio. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Así que ni le tengas miedo, ni le des la espalda. Descubre cómo disfrutarla. Entra en fad.es. Es el proceso del mar, de enfrentarse al mar, enfrentarse a lo desconocido, a un mar que depende del segundo, es distinto, cambia. La metáfora es la metáfora del surf, la metáfora de quien se mete en el agua, ese nervio que tienes en el estómago, ese temor que puedas tener a un revolcón, pero también esa analogía que hacemos con cada ola, ¿no? Cada adolescencia es una ola distinta, cada momento de adolescencia de tus hijos es una ola distinta y a cada una de esas olas te tienes que enfrentar.
Y afrontarlas como un desafío, pero como un desafío que en la superación del desafío hay una recompensa. Esa recompensa de pasar un periodo de tus hijos que puede significar cosas maravillosas y siempre teniendo en cuenta que en el momento en el que tú, en virtud de lo que tú tengas como relación con tus hijos, también forma parte fundamental eso en la vida de tus hijos y en el crecimiento como adultos. Con lo cual, nos obsesionaba el ser elegantes. Veníamos de una campaña del porno muy sofisticada en términos formales, queríamos mantener algo visualmente también igual de potente. Es verdad que nos vamos tirando piedras contra nuestro propio tejado, porque ahora cuando hablamos de los siguientes proyectos con la Fundación, nos siguen pidiendo los mismos estándares y os garantizo que tener esos estándares de producción es bastante difícil, pero bueno, con cariño y con fe y sobre todo disfrutando con el trabajo se logra hacer ese tipo de cosas. Usamos a 3 padres de verdad, 3 padres que tenían dotes de surf. No queríamos hacer una campaña de surf, no veréis ninguno de los protagonistas cogiendo una ola perfecta, aunque las tenemos rodadas. Nos parecía que era mejor lo de caerse, levantarse, afrontar esto como un día a día y ese reto personal que tiene cada surfero con cada una de esas olas. Y luego el concepto, la adolescencia de tus hijos es algo que te pondrá a prueba. Y de ti depende que descubras cómo disfrutarla. Lo que hace la FAD es dar poder, empoderar no solamente a la juventud, sino también a los padres para que disfrutemos lo mejor de nuestros hijos. Yo creo que Pinglab no sabía cuando se metió en este lío los retos que les íbamos a poner. Efectivamente, como veis, no son nada fáciles de tratar porque tienen mucha sutileza, esa línea de la que estás hablando. Hay que tener en cuenta que la adolescencia es la etapa vital con más potencial para desarrollarse. Siempre hablamos del 0 a 3 y que es muy importante también, pero la etapa de la adolescencia desde el punto de vista neuronal es una cosa con muchísimo potencial. ¿Y qué nos suele pasar? Que lo que hacemos es intentar que pase de una manera rápida e indolora. Y entonces estamos perdiendo una capacidad de desarrollo gigantesca. ¿Y por qué es esto? Pues en el fondo porque nos da, yo creo que lo contaba Germán, porque primero nos da miedo y nosotros pensamos que cuando seamos conscientes de nuestros propios miedos y cambiemos nuestra mirada, algo cambiará, porque ahí nos da miedo darles independencia, autonomía, que sean bueno, personas diferentes a nosotros. Entonces, bueno, y ahí como si eres consciente de eso, posiblemente lo afrontas de una forma diferente, ¿no? También es verdad que es una etapa de aprendizaje, de probar, de riesgos, etc. Y entonces ahí también hay que saber encontrar entre el límite y la autonomía. Porque es que si no dejamos suficiente independencia y autonomía, no se terminan de construir como personas, con lo cual ahí es un momento vital para nosotros complicadísimo. Y luego, pues bueno, yo creo que tú lo has comentado, efectivamente es muy importante también entender que muchas veces, aunque hay miles de adolescentes, cada uno diferente, cada uno de su padre, de su madre, como es lógico, o de sus... la verdad es que no podemos evitar que muchos es momento de conflicto y hemos estudiado, nosotros tenemos un estudio sobre este tema y entonces vemos cuáles son los principales conflictos, etc. Un dato muy curioso que a mí me hace mucha gracia en la investigación es que si como personas, o sea, como padres, pensamos en nuestra adolescencia, nos describimos de una manera mucho más positiva que si pensamos en la adolescencia de nuestros hijos. O sea, nos describimos como responsables, tal, cual. Y cuando decimos, bueno, y los adolescentes actuales son irresponsables, lo otro, más allá. Y entonces ahí hay una imagen de efectivamente cómo esas dos imágenes están un poco distorsionadas. Lo de cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que de nuevo, tratar todos estos temas con información que les dan muchos insights a Pinglab, la valentía que tiene Pinglab para ponerse a tocar estos temas y tocarlos con esta profundidad que las imágenes es que impresionan, la música, o sea, el sonido es que me parece todo impactante, ¿no? Y entonces pues nos eleva para hablar de los temas de una manera mucho más seria, mucho más profunda. Y luego ya conducimos a una web en la que ahí hay un montón de recursos que en el fondo es el objetivo de todo esto, es sensibilizar sobre el tema y luego dar herramientas para hacerlo de otra forma, lógicamente. Entonces ahí... Muy bien. Y como os decía, después de, obviamente cuando empezamos a presentar el proyecto en Fundación, contamos la campaña, yo creo que no duraron ni 30 segundos de decir, es esta, y
y claro, luego había que hacerla. Afortunadamente contamos con Cisu, que es una productora joven española que nos ha ayudado muchísimo en este proyecto, y con muchos más profesionales que han colaborado, sobre todo en lo que decía Beatriz de los detalles, ¿no? El tener la capacidad de crear piezas que sean impactantes, que utilicen códigos que podían ser perfectamente de cualquier otra categoría de comunicación, de campañas publicitarias. Y nos obsesionaba vale, y ahora esto cómo lo bajamos a un soporte audiovisual, porque aquí la analogía y la metáfora se entiende perfectamente, pero cómo llevábamos eso a ser relevantes en la radio, ¿no? Sobre todo cuando estás en el coche a las 8 de la mañana yendo a la oficina o yendo donde vayas, o llevar a los niños al colegio, que además, y que fuera algo que funcionara absolutamente bien para los padres de hijos adolescentes, pero que también marcara a la sociedad. Entonces, lo que hacemos y lo que hicimos, que yo creo que fue muy inteligente por nuestra parte, es tirar de insights, volver a los insights, es decir, entender qué es lo que estamos acostumbrados a vivir los padres de hijos adolescentes y qué es lo que a la sociedad en general le llama la atención de los hijos adolescentes. Hicimos estas 3 piezas de audio. ¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en fat.es. Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida. Es mi mundo. Es mi futuro. Es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en fat.es. No me agobies. No me entiendes. No me gusta. No me apetece. No me renta. No me rayes. No me digas lo que tengo que hacer. No me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me obligues a comer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en fat.es. Y ya. ¿Eres pasador? Pues buenos días, soy Quique Infante, soy el productor de Aprendemos Juntos y bueno, antes de nada, muchas gracias al Festival y a la Asociación de Marketing. Yo tengo una pequeña crítica antes de empezar, Renato. O sea, yo tengo 4 hijos adolescentes, no me puedes poner a hablar a mí ahora después de esto porque obviamente voy a estar concentrado en la charla que tengo que tener esta tarde con mis hijos, o sea, no en esto. O sea, bueno, bromas aparte, la verdad es que ha sido un caso muy inspirador. Yo vengo de parte de la agencia Imedia, Wink y Prospect, que es del grupo Dentsu. En realidad yo estoy produciendo, o sea, yo soy el productor del contenido de Aprendemos Juntos, de BBVA. Y la presentación que os traigo es del proyecto en general, pero porque quiero que lleguemos al caso que ha sido, en este caso, el ganador del premio El Chupete de este año, que es Todo saldrá bien. Super spoiler, es un cuento de dibujos animados, si no lo habéis visto luego os contaré de qué va. Tiene que ver con algunos valores pues de inclusión, tiene valores y está como, pues no sé si, no se ve ahí, ¿vale? Luego os diré por qué lo hicimos, ¿no? Entonces, lo primero que quería deciros es que tuvimos una suerte en la agencia, para la agencia para la que yo trabajo, para Imedia Win, llevábamos ya unos cuantos años haciendo lo que nosotros denominamos, todo el mundo lo denomina así, pero nosotros las plataformas de contenido. Es decir, cómo las marcas no solo hacen anuncios, no solo hacen publicidad para llevar a los clientes su mensaje, sino que en un momento dado eligen un contenido donde creen que puede tener algo que aportar, algo que sea relevante, hacen una apuesta por ese territorio y a partir de ahí, digamos que nosotros lo que hacemos son propuestas de contenido en continuidad. Digo lo de en continuidad, aunque pueda sonar un término técnico, porque nosotros no hacemos campañas. Es decir, no hacemos una cosa que empieza tal día, hacemos no sé cuántos pases, radio, televisión, sino lo que decimos es, oye, pues como fue el caso de San Miguel hace muchos años, como ha sido y sigue siendo el caso de Vodafone, también hacemos las plataformas de Vodafone, os sonará Vodafone You, os sonará El futuro es apasionante, el Observatorio Vodafone de la empresa, bueno, yo qué sé, es decir, distintos territorios. Y resulta que cuando estábamos trabajando en estas marcas y en otras, teníamos unos cuantos padres de adolescentes que nos juntábamos de vez en cuando y que muchas veces habíamos hablado del futuro de la educación,
pues una reflexión que era decir, oye, es que la educación de nuestros hijos creemos que le faltan cosas, o sea, es decir, creemos que podría ser mejor, por hacer un resumen muy resumido en una frase. Tuvimos la suerte de juntarnos con El País, un partner de medios importantísimo, súper relevante, y con Santillana, un partner de la educación importantísimo con entrada en los colegios. Compartimos el proyecto que queríamos hacer, entonces no se llamaba Aprendemos Juntos, se llamaba de otra manera, se llamaba Desafíos de Aprendizaje o Desafíos de Aprendizaje Práctica, era un nombre que no tenía nada que ver, pero cuando vamos y se lo empezamos a contar a un anunciante en concreto, a uno que se llama BBVA, una persona que además también hay que tener suerte en la vida de que las personas que reciben los mensajes sean sensibles, en este caso Sofía Rodríguez Agún, nos dicen, ¿qué estáis contando? Porque es que en el banco tenemos una promesa de marca, un propósito de marca. Queremos que nuestro marketing, digamos, de propósito, pivote sobre un término, y es este. Es decir, BBVA creando oportunidades. Y resulta que ellos que ya tenían ese claim, ya eran creando oportunidades, habían hecho una investigación donde una de las cosas más destacadas que tenían era esta frase. Es decir, no hay mayor oportunidad, no la voy a leer literal, que la educación. Es decir, si hay algo que nos iguala a todos a la hora de darnos oportunidades y, por supuesto, a los niños, es la educación. Es decir, que si el banco puede ayudar en algo a los chavales y puede darle alguna oportunidad, probablemente sea en que su educación sea lo mejor posible. Con lo cual, de repente, se junta una plataforma que cree que la educación se puede mejorar. Yo sé que esto es muy pretencioso, con una marca que dice, a mí me gustaría generar oportunidades en el mundo de la educación, y oye, de repente dices, coño, pues casa, perdón por el taco. Vale. A partir de ahí, ¿qué creamos? Un proyecto donde básicamente solo me gustaría quedarme con una frase de lo que pone ahí, que es que vamos a intentar aportar un valor real. Es decir, no vamos a hacer una cosa donde digamos, oye, la educación tiene que mejorar, la educación tiene que mejorar, y lo repetimos, pum, 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 sino qué podemos hacer para realmente aportar desde esta plataforma, en este caso desde BBVA, y los que íbamos al lado de BBVA, El País, Santillana y una agencia de comunicación, cómo podemos aportar valor. Y vemos que hay dos caminos para hacerlo. Por un lado, devolvamos la educación al debate, o sea, es decir, no sé si os acordáis, bueno, por supuesto que os acordáis, sobre todo los que tengáis hijos, cada vez que los medios de comunicación, yo soy periodista, o sea, que la puya va para mí, cada vez que los medios de comunicación hablamos de educación, en realidad estamos hablando muchas veces de política, del plan de educación, de si la educación tiene que ser de tal, de si la educación para la ciudadanía, que si meto las matemáticas, que si quito el mínimo común múltiplo, yo qué sé. Pero realmente no estamos teniendo un debate pausado, un debate serio, un debate casi os diría objetivo sobre la educación. Entonces, lo primero, impulsemos la comunicación. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues uno, en los grandes medios y en las redes sociales, que básicamente es donde habla la gente, ¿sabes? A través de contenido. Pongamos todo el contenido posible y de la mejor calidad posible de gente que realmente tenga algo que decir relevante sobre la educación. Démosle una plataforma que ahora mismo no tienen para que hablen. Y ya veremos, como normalmente pasa, que cuando tú dejas hablar a un experto suele decir cosas interesantes. Bueno, pasa casi siempre, ¿vale? Y una segunda vía, que es decir, nosotros nos planteábamos, no nosotros, sino cuando le preguntábamos a los expertos, determinadas carencias que el sistema educativo tenía en nuestros hijos y que nosotros veíamos claras. Por ejemplo, en los colegios no estaban contemplados como cosas prioritarias. No digo que no se hagan, que se hace, pero prioritarias, estructuradas, el hecho de enseñar a nuestros hijos, bueno, hoy ha salido un ejemplo clarísimo, pero vamos, por ejemplo, hablar en público. Y luego resulta que todos los que nos vamos a tener que dedicar a trabajar, una de las cosas que más se va a valorar va a ser la capacidad de ponerte delante de un escenario y hablar en público. No se está valorando, por ejemplo, la gestión emocional. Cuando un niño se enfada, al final dice, vete ahí, ya se te pasará, o no es para tanto. O no sé qué cosas, yo qué sé, cosas que hemos oído todos y por supuesto que hemos dicho en casa, en los coles, o la resolución de conflictos. Ocurre un conflicto y el profesor dice, chicos, ¿qué me estáis contando? Yo sé de matemáticas, yo no sé cómo se soluciona esto. Entonces, lo que proponíamos, lo que propusimos, mejor dicho, es decir, oye, ¿por qué además de no dar voz a los expertos, desarrollamos una serie de metodologías y se las regalamos a los colegios? Es decir, para que sean los colegios y los padres los que en un momento dado pudieran tener esa charla. Yo qué sé, pues probablemente una charla como la que nos ha nombrado Beatriz hoy, yo desde luego no sabría por dónde abordarla, o sea, no sabría por dónde empezar. De verdad, os lo digo con toda franqueza. Vale, a partir de ahí, la primera parte, ¿cómo la resolvemos? Con lo que denominamos, he puesto capturas de pantalla de la web, digo, para que se entienda.
vídeos inspiradores. Este vídeo no es fake, es decir, Jane Goodall ha venido a hablarnos. Lo he elegido este ejemplo no solo porque me encanta Jane Goodall, sino porque precisamente habló de qué le diría yo a las niñas que quieren ser científicas. Un día como el 8 de marzo me parece una maravilla poder pensar que Jane Goodall puede inspirar a 1, a 2, a 10, a 100 o a 1000 niñas después de ver este vídeo y digan, yo quiero ser como esta señora. O sea, es decir, pues eso es lo que hemos intentado. Desde luego, si veis el vídeo, entenderéis con el concepto de inspiración. Entonces, es decir, ¿en qué se ha convertido esto? Pues se han convertido en más de 300 personajes que han pasado por Aprendemos Juntos. 300 personajes son muchos personajes. O sea, es decir, hemos hablado de todo. Hemos hablado, por supuesto, de educación, hemos hablado de alimentación, hemos hablado del sueño, hemos hablado de las emociones, hemos hablado de si tengo que ayudar o no a mis hijos a hacer los deberes, de las cosas más elevadas a las cosas más prácticas, y por ahí han pasado tipos y tipas realmente relevantes, con un éxito de audiencia bastante grande. Esto no lo pongo para chulear yo, esto lo pongo para que chuleen estos señores, los que han hablado. Es decir, que cuando la gente dice cosas interesantes, resulta que esto puede generar unas cifras tan altas de consumo como las que estáis viendo en pantalla. Tiene 1.700 millones de visualizaciones. No 1.700 visualizaciones, ni 1.700.000, 1.700 millones. Es decir, es mucha gente escuchando vídeos que hablan de matemáticas o que hablan de educación o que hablan del sueño. Hemos generado una comunidad de usuarios que quieren seguir este tema. Yo estoy con la mascarilla y no me decís nada. Bueno, es decir, de repente ya, bueno, la costumbre. De más de 6 millones de personas. 6 millones de personas que a partir de un cierto momento dicen, oye, yo quiero interactuar con vosotros, quiero que me aviséis cada vez que haya un vídeo de estos porque me interesa de lo que estáis hablando. Me va a perdonar el BBVA, los adoro. 6 millones de personas siguiendo a un banco. Claro que yo tengo la suerte, trabajo para un banco y para una telco. O sea, es decir, me lo están poniendo fácil lo de hacer una comunidad a la que caer bien. Y luego, para el punto más de marketing, que yo creo que es muy interesante en este foro, porque al final estamos profesionales del marketing, ese dato que para mí es una auténtica brutalidad. Es decir, cuando sumamos todo lo que se mide entre expuestos a gente que ha visto los vídeos de Aprendemos Juntos y no expuestos en los estudios, esto es un dato de Kantar, no es un dato que hayamos sacado nosotros, lo que dicen es que en todos esos atributos que forman lo que llamamos el brand power, sube nada menos que 6,9 puntos, casi 7 puntos. Eso es una auténtica salvajada. Es decir, como activo de comunicación para el banco, de repente dicen, oye, pues sigamos potenciando este tipo de contenidos porque además de estar haciendo un bien a la sociedad, estamos obteniendo un beneficio clarísimo. Y ese dato también lo he querido traer a un foro como este. No va contra la publicidad, o sea, quiero decir que Media Wink y Prospect se dedica a vender publicidad, pero cuando medimos el retorno a la inversión de un contenido consumido con esos tiempos, con ese nivel de tráfico que llamamos orgánico, lo que nos sale es que multiplica por 6 el retorno de la inversión contra una campaña de medios digital tradicional. Vale. Bueno, los vídeos son muy largos, eso es una cosa que también nos sorprendió. La mayoría de los vídeos duran más de 1 hora. Y dices, pero ¿cómo la gente ve 1 hora? Bueno, no verán todos los vídeos de 1 hora, pero el que les interesa lo ven 1 hora. Y una cosa que para mí es muy bonito y también me gusta mucho decirlo en este foro, que muchas veces el vídeo de 5 minutos lo ve un padre en el Facebook o se lo encuentran en el Instagram, o sea, no sé cuántos, y de repente se convierte en el vídeo que ven por la tarde o por la noche en casa en la tele. De repente dicen, oye, de este tema me gustaría que habláramos, pero es que hay un señor ahí que se llama no sé quién, que he visto en un vídeo que lo explica mucho mejor que yo. Y sentamos a los niños y lo ven. De repente un vídeo, yo recuerdo uno que vi en mi casa que hablaba del bullying, que era una maravilla, una auténtica maravilla, un armario, un potrón, un tío de 2 metros y pico que decía que en el cole le pegaban y que había pasado una infancia horrorosa. Y yo se lo puse a mis hijos y dije, mira, si algún día eso ocurre, que es gracioso, veis que no sé qué, acordaros de este vídeo. Claro, nos dijo los 4 con los ojos como Doraemon. O sea, no, como Doraemon no, como el otro, como Novita, como el amigo de Doraemon. Vale, bien. Lo digo porque un tercio de los vídeos se ven en la tele ya. O sea, es decir, ya parece como que esto se ha convertido en la posibilidad de decir, oye, pues en vez de ver una serie, hoy vamos a ver un vídeo que habla de esto. A mí me hace una ilusión que me muero. Lo siguiente fue decir estas metodologías de las que os hablaba, es decir, cómo empoderamos a esos profesores o a esos padres para que puedan hablar de determinados temas con sus hijos. Le llamamos Aprende A. Por el momento tenemos 3 metodologías hechas. Una que enseña a los niños a hablar en público, otra que enseña a los niños inteligencia emocional. Y a los niños, por cierto, aquí ya los expertos nos dijeron, a los niños no. ¿A los niños de qué edad?
porque no gestiona igual las emociones un niño de 9 años que un niño de 14. Entonces tuvimos que hacer 2 cursos, uno para primaria y uno para secundaria. Nos fiábamos de los expertos, nosotros de educación no sabemos nada. Y un tercer curso que habla sobre cómo resolver conflictos. Ahí veis una cosa que parece una terapia de grupo, pero en realidad es un ejercicio concreto que los profesores pueden aprender a hacer y pueden hacer en su clase para determinadas situaciones. Ahora mismo tenemos en torno a 90.000 personas registradas en estos cursos entre padres y profesores. Y a mí el dato que más me gusta no es la cantidad, sino la calidad. Cuando le hemos preguntado a los profesores que se han bajado ese curso, el 90% nos han dicho que les parece muy relevante, pero es que casi el 90% ha dicho que en cuanto tenga tiempo lo va a hacer en el cole. Y por cierto, una cosa bastante marciana, aunque nos estén grabando, es que muchos de los encuestados nos decían, y además me lo ha regalado un banco. O sea, y han flipado, claro. O sea, es decir, lo digo de broma, pero lo digo en serio. En las entrevistas nos decían, oye, es que estuve durante bastante rato del curso esperando dónde estaba el truco. O sea, es decir, como, ya, y en la lección 4, y ahora llámanos para que te demos la 5. No, no, es gratuito, es una apuesta del banco. Entonces, hasta ahí las 2 patas, ¿no? Sensibilizar sobre la educación y empoderar a los coles y a los padres. Pero nos parecía que podíamos hacer una cosa más, que es intentar saber o intentar entender intentar escuchar, mejor dicho, a nuestros hijos para ver qué pensaban ellos. En este caso, a los hijos adolescentes, no a los más pequeños. Y lo que hicimos fue preguntarles y lo primero que nos dijeron es que no tenemos ningún sitio donde hablar. En los medios de comunicación habláis mucho los padres de nosotros, pero nosotros no hablamos en ningún lado. Entonces, lo que decidimos es hacer un programa de televisión, que en este caso lo titulamos A mi yo adolescente. ¿Vale? Este programa que se ha emitido, ya se ha emitido 2 temporadas, este año, si Dios quiere, haremos la tercera en la 2 de Televisión Española, aunque en realidad su recorrido es digital, los chavales no ven la tele, es decir, nosotros estamos en la tele, pero empiezan a verlo cuando lo colgamos en YouTube. ¿Vale? Eso ya lo sabíamos, no nos ha sorprendido. Y entonces volvimos a hacer lo mismo, es decir, intentamos preguntarle a los chavales qué es lo que les preocupaba para que tuvieran una reflexión y lo que hicimos fue poner a una serie de moderadores, bueno, pues a dirigir el debate para que eso no fuera una jaula de grillos, ¿no? Es decir, pues allí vino David Trueba, el Sapunset, José Antonio Marina, yo que sé, gente muy relevante, que dijimos, oye, podéis... Bueno, pues los chavales, que bueno, algunos no tan chavales, nos han hablado de temas como el amor, la amistad, la libertad, la alegría, la sostenibilidad, la salud mental. Claro, no sé si sois padres de niños, pero a lo mejor no estáis preparados para saber lo que piensan vuestros hijos sobre vosotros. Yo, desde luego, no estaba preparado. O sea, yo estaba en los rodajes y decía, madre mía, cuando vea a mi mujer este programa. ¿Sabes? O sea, es decir, porque alucinas a los chavales. Yo siempre pongo un símil que es como si les mirases por un agujerito así cuando están haando en serio, no cuando están haciendo el chorra. Cuando están haciendo el chorra son chavales. Pero cuando hablan en serio, tienen muchas cosas que decir. Vale. Un cierto éxito de audiencia también, ¿no? Nos quedaba una asignatura, que era decir, si nosotros devolvemos el debate a la educación, empoderamos a los coles y a los padres y además dejamos a los chavales que hablen, a los adolescentes, nos queda un punto que es como generar una especie como de optimismo en la parte más sostenible. Cuando hablo de sostenibilidad ahora mismo no estoy hablando de huella de carbono, estoy hablando de muchísimas otras cosas que tienen que ver con la sostenibilidad. ¿Vale? Y decidimos que lo íbamos a hacer a través de los cuentos. Es decir, los cuentos, aquí sale el brujo no, nuestro primer cuento, el segundo cuento, bueno, que lo hemos sacado este año, lo narró la propia Jane Goodall. Le pedimos que hiciera un cuento sobre ella misma, sobre una historia, luego os la cuento si queréis. Entonces, ¿por qué? Porque creemos firmemente en esto. Esto no es una presentación publicitaria, esto debería estar bien, sino que nosotros creemos que hay una parte donde las marcas pueden soñar con cambiar el mundo. Y para soñar en cómo cambiar el mundo, lo bonito es hacerlo a través de una herramienta que te permita soñar. Y los cuentos te lo permiten, porque tú en los cuentos, entre comillas, te puedes... Bueno, entre comillas no. De hecho, te inventas una realidad. Entonces, ¿qué ocurrió? Que estamos en 2020. ¿Os acordáis? Más o menos hace 2 años, en estas fechas, el puteo. Vale, es decir, pues a partir de ahí nosotros dijimos, oye, queremos devolverle a 2 targets, qué feo, a 2 colectivos, a 2 humanidades, parte de la humanidad, lo que el 2020 les ha robado. 1, los niños y 2, los abuelos. Y lo vamos a hacer a través de un cuento que diga que el mundo puede ser mejor. Entonces, este cuento se lo pedimos a Albert Espinosa. Entonces le dijimos, oye, ¿tú puedes hacer un cuento positivo que nos devuelva
una sonrisa en este 2020 donde lo hemos pasado mal. Yo os cuento el cuento, luego si lo queréis ver, pues es muy bonito. El cuento va de un niño que tiene la boca muy grande y como tiene la boca muy grande en el cole le putean, ¿vale? Y se ríen de él, le dicen que parece un buzón y le parece que no sé cuántos. Muy resumido, ¿qué es lo que pasa? Que el niño en la pandemia es feliz. ¿Por qué? Porque se pone una mascarilla, al ponerse una mascarilla su defecto desaparece, al desaparecer su defecto sale lo mejor del niño. Y de repente pasa a ser un chaval cachondo, pasa a ser un tío que le gusta interactuar con sus amigos, que hace chistes, que todo el mundo se ríe, que no sé cuántos. Y entonces el tío dice, soy feliz en la pandemia, o sea, que me encantan las pandemias del mundo, que me voy a poner la mascarilla. Pero en un momento dado, la que se muere mal a su abuela, ¿vale? Entonces, es decir, bueno, el niño no puede ver a su abuela, lo pasa mal. Estoy contando al final, perdonadme, es un cuento que tiene 2 años, o sea que ya creo que estoy autorizado para hacer un spoiler. Y básicamente lo que hace el niño es juntar todas las mascarillas que ha usado durante la pandemia para hacer una cometa, y en esa cometa le dice a su abuela, que está en la planta 18 de un hospital, abuela, todo va a salir bien, ¿vale? Todo saldrá bien. Bueno, ese es el cuento, está contado desde el futuro y tal. No me importa tanto el argumento, lo que me importa es decir, ¿por qué una marca como un banco en una plataforma que está hablando de educación de repente ha decidido hacer esto? Bueno, porque nosotros creíamos y creemos firmemente que las marcas también pueden soñar, que las marcas también se pueden dirigir al público, de repente al público infantil, a través de un formato como el cuento. Insisto, el de este año lo presentaremos al chupete, Renato, o sea, ya te hago un spoiler, se lo pedimos a Jane Goodall y le dijimos, y Fat también presentará. Bueno, ahí nos pegaré. En Branded Content no presentéis nada, ¿eh? No, es broma. Bien, entonces, es decir, creemos que era una manera bonita de contarlo, completamente distinta para lo que nació el proyecto. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que, hombre, aquí peleas a hombros de un gigante. Es decir, te plantas en un cuento que va a ser portada del País, que se lo vas a mandar a 6 millones de suscriptores en una plataforma que además a sus usuarios le gusta, pues claro, el cuento tuvo un éxito bestial. De hecho, la gente lo sigue viendo todavía, porque obviamente no pierde vigencia. Simplemente una pantalla de resultados. Sí, una pantalla de resultados. ¿Ven? Vale. Es decir, el cuento, en el momento en que dejamos de contar, iba por 6 millones de visualizaciones, la mayoría en España, pero muchas también en México, en Colombia, en Argentina, y gracias a Dios el idioma nos une. Es verdad que con un éxito muy grande en Twitter, porque el propio Twitter eligió esto como una acción de fin de año, de hacer un formato diferente, y nos dijo, oye, ¿podemos utilizar el contenido para hacer una acción? ¿Podéis? Por supuesto que podéis. Claro, encantados, cuanta más gente lo vea, mejor para nosotros. También con un porcentaje en Instagram. Estos datos, por cierto, en el cuento de este año de Jane Goodall han cambiado. Instagram se ha ido arriba del todo, ¿vale? Y Twitter ha bajado un poquito, pero da igual. Este dato a mí me encanta cuando hablamos de un banco. 0% de sentimiento negativo. 0% no quiere decir que nadie lo haya dicho. Quiere decir que a lo mejor de yo que sé cuántas mil interacciones que había, cientos de miles, pues a lo mejor había 80 interacciones que decían, ¿pero qué mierda es esto? ¿Sabes? O sea, es decir, o que critican al banco. El resto decían, oye, gracias, oye, nos habéis devuelto la sonrisa, la esperanza, etcétera, etcétera. La mayoría estaba en nuestro target, con lo cual, desde el punto de vista del marketing, también nos venía bien. Ah, mirad, os decía las interacciones, 125.000 interacciones, o sea, creo que suficientes. Y bueno, y luego pues ha tenido un cierto éxito desde el chupete que nos disteis, que agradecemos profundamente, nos hace muchísima ilusión, porque además os queremos desde hace muchísimos años, e incluso premios más del mercado, es decir, el premio del YouTube Ads Leaderboard, que es las campañas que premia YouTube cada mes, pues nos dieron ese mes, el mes de diciembre de 2020, la tercera posición de todas las campañas. Este es el caso. Luego, si queréis, me preguntáis lo que queráis o aprendemos todo lo que sea. Y luego os he traído un pequeño guiño, una tontería, pero es que a mí personalmente me hace mucha ilusión. Son 2 minutos, que es un vídeo de cómo se hace un cuento de plastilina. Porque a lo mejor muchas veces habéis visto un cuento de plastilina y dices, ¡ay, mi muñeco de plastilina! Esto no está hecho por ordenador. Hay unos señores, en este caso una productora argentina que se llama First Avenue, que trabaja en Argentina, en Buenos Aires, que cuando recibió el encargo, además no fue, oye, tenemos esto y somos como Disney y lo estrenaremos dentro de 3 años. No, y lo estrenamos el mes que viene, ¿no? Entonces, bueno, imaginaros lo que pasaron, pero si veis el vídeo veréis que es una cosa francamente divertida.
Pues muchas gracias. Buenos días. Gracias porque creo que hemos soñado con cuentos y con niños y ahora os propongo entrar en otra cosa. Soy Ser Enrico y soy la directora de marketing para Mattel en España y quiero agradeceros al Chupete y a la Asociación de Marketing por la invitación de hoy. Cuando me invitaron pensé que no había marca mejor que Barbie para contribuir a la conversación sobre los estereotipos. Creo que pocas marcas han tenido y han sufrido tantas conversaciones alrededor del estereotipo de la muñeca. Sin embargo, ¿sabéis cómo ha nacido Barbie? Barbie fue presentada en 1959 en la Feria de Juguetes de Nueva York. Fue creada por Ruth Handler y Ruth Handler fue una mujer pionera, emprendedora y es la fundadora de Mattel. Y pensamos, parece una mujer normal, pero si nos proyectamos en los años 50, ser una mujer emprendedora no era algo común. Y Ruth dijo, hombre, pues yo creo y yo quiero crear una muñeca que permita a las niñas soñar en lo que pudieran ser. Pero ¿cómo nació Barbie? Pues Ruth veía a su hija jugar con muñecas y se dio cuenta que en esa época las muñecas, el patrón de juego era muy básico. Solo podían jugar a ser mamás, cuidadoras, dar de comer, cambiar el pañal, poner a dormir la muñeca. Pero no había otra cosa. Sin embargo, su hijo tenía otros muñequitos con los cuales podía hacer mucho más. Y entonces quiso representar y veía también a su hija jugar y jugaba con muñecas en 2D, estas muñecas de papelito que se recortaban e inventaba historias, profesiones a estas muñecas. Y dijo, hombre, estas muñecas y estos modelos del 2D la voy a pasar al 3D. Y pasándolas al 3D, pues tendríamos una muñeca con las cuales exactamente las niñas pudieran jugar y tener unos modelos que les representan lo que podían llegar a ser. Dentro de esto, paso, esto pasa, Barbie ha evolucionado a lo largo de los años y es cierto que somos conscientes que es una muñeca muy estereotipada, pero no es justo. ¿Sabéis que la primera Barbie astronauta viajó al espacio antes de que el hombre llegara a la luna? Que fue creada en 1964. ¿Sabéis que a finales de los años 70 había una Barbie cirujana salvando vidas en una época a la cual pocas mujeres se dedicaban a la medicina? En los años 80 tuvimos la primera Barbie CEO de una grande corporación, en una época también en la cual pues, las mujeres empezaban apenas a llegar a altos cargos en empresas. Y en 1989 tuvimos a la primera Barbie piloto. Imaginaos en esta época una mujer pilotando un avión. Entonces, a lo largo de estos un poco más de 60 años, desde su nacimiento hasta ahora, Barbie ha desempeñado más de 200 profesiones. Ha sido y es una fuente de inspiración para las niñas, pero no solo para las niñas. Se ha convertido, y lo sabemos, en un icono fashion y pop. Barbie ha sabido evolucionar a lo largo de los años, no solo para inspirar a las niñas con su multitud de profesiones, pero también adaptarse a las nuevas generaciones de madres, de niñas y de mujeres. Hablamos de estereotipos, pero ¿sabéis que para apoyar a la igualdad de derecho se creó en 1969 la primera Barbie negra, que se llamaba Christie? Y es verdad que en la historia de la marca, 2015 y 2017 fueron 2 años importantes tanto para Barbie como para Ken, porque es en el momento en el cual la marca lanzó nuevos arquetipos de cuerpo, rompiendo con lo que se conocía del típico cuerpo de Barbie que había existido durante pues, todos los años anteriores. Y hoy en día la muñeca Barbie cuenta con 6 tipos de cuerpos, 22 tonos de piel, unos 74 tipos de cabello, 13 tonos de ojos, es decir, es muy diversa.
eso es la evolución de Barbie. Pero todo lo que hacemos y todo lo que hace la marca, perdona que el clicker valentito, está inscrito y estábamos hablando de propósito. Justo antes en el caso anterior, pero todo lo que se hace desde la marca es con el propósito de inspirar y nutrir al potencial ilimitado en cada niña. Y para esto, para entender este propósito, os propongo ver un video. Hola, soy Lucía y hoy seré vuestra profesora. Hoy vamos a estudiar el cerebro. Hola. Hola, soy la veterinaria de guardia. ¿En serio? Sí, la doctora García. Mira. Vale, doctora. Oh, vamos a ver. Buenos días, soy vuestra nueva entrenadora. Me llamo Marta. Encantada. Hoy ha sido un día fantástico en la oficina. No te imaginas lo que ha pasado. He conseguido cerrar el trato. ¿Lo has visto volar? ¿Qué sí qué? Que si vuela. No. Pues el mío vuela. ¿Ah, sí? El cerebro del perro no piensa tanto como el nuestro porque no hay un cole para perros. Este es Juan, el Triceratops. Juan tiene 1 año. Lola, la tiranosaurio, tiene 2.250.252 años. ¡Arriba esa rodilla! ¡Como los unicornios! ¡Venga, más alto! He viajado a Nueva York, a Barcelona, a Pamplona. Hacemos un montón de cosas chulas con el cerebro. Entonces, ¿me sabríais decir cuál es el tamaño del cerebro? ¿Nadie? Sofía, es mediano. Mediano, muy bien. Esto, pues ilustrando el propósito que tenemos, uno de los grandes proyectos que tenemos es el proyecto del Dream Gap. ¿Qué es el Dream Gap? Básicamente, estudios de universidades de Nueva York, Princeton e Illinois dicen que, y destacan que a partir de entre los 5 y 7 años, las niñas empiezan a desarrollar creencias limitantes sobre sí mismas, dejan de pensar en algunas profesiones y se autolimitan identificándolas como masculinas. Si vemos esto, también sabemos que los niños y otras investigaciones demuestran que los niños se dan cuenta a una edad muy temprana de los estereotipos culturales y estereotipos que sugieren que las mujeres no son tan inteligentes como los hombres. Estos estereotipos, lo sabemos muy bien, están perpetuados entre los medios de comunicación, pero también los adultos les refuerzan de manera muy sutil, porque es parte de una cultura y una manera de comunicar. Entonces, obviamente no podemos dejar que esto siga. Todas las niñas tienen el derecho y pueden acceder a distintas carreras. Entonces, desde Barbie hemos iniciado un fuerte movimiento que es de justamente acabar con esta brecha de los sueños y conseguir pues que las niñas alcancen su máximo potencial y que no se autolimiten. ¿Por qué es importante? Pues os propongo escuchar otra vez a las niñas. Let's talk about the dream gap. What's that? It's the gap that comes between girls and their full potential. You see, starting at age 5, girls stop believing they can be presidents, scientists, astronauts, big thinkers, engineers, CEOs, and the list goes on. Why? Because what else are we going to believe? When we are 3 times less likely to be given a science-related toy. That's sad. And when our parents are twice as likely to Google, is my son gifted? Then is my daughter gifted? That's not cool.
We need to see brilliant women being brilliant and see how they got to where they are. To imagine ourselves doing what they do. But we can't do it alone. Mums, dads, brothers, and bosses. We need all of you to help. We need to close the dream gap. It's up to all of us. Obviamente no hemos acabado con este propósito y con esta campaña. Y dentro de aquello, pues hemos dado un enfoque particular a lo que son las carreras STEM. Y lo que dicen las niñas, y lo sabemos, las niñas necesitan perdón, me olvido esto. Sí, claramente, carreras STEM es un dato para España que un estudio de la OEI destaca que en España solo hay un 13% de mujeres estudiantes de STEM en el país. Parece un porcentaje muy bajo comparando y considerando donde también está el futuro en cuanto a profesiones. Las niñas necesitan referentes que les permiten imaginarse entrando y haciendo distintas profesiones. Con Barbie nos hemos puesto el objetivo de poner en valor a mujeres del pasado y del presente que han derrumbado barreras y que sirvan de referente para estas niñas. Desde hace unos años estamos colaborando con la Agencia Espacial Europea y con la astronauta Samantha Cristoforetti, que si no la conocéis es una astronauta italiana. Es la próxima comandante, de hecho, de la próxima misión este año en la ISS, para justamente darlas a conocer con las niñas. Eso es la campaña con la cual ganamos el premio del Chupete. Os propongo ver solo un corto video, que es un corto video de... With hard work and a little bit of luck, you can be anything. Y esta colaboración obviamente tiene el objetivo de poner en valor que carreras científicas, de ingeniería y de tecnología pues son accesibles para las niñas. Entonces, además de tener una campaña, hemos dado y permitido a las niñas descubrir lo que es en la ocasión de la Semana Mundial del Espacio el año pasado. Hemos lanzado un programa y una comunicación que se llama Mujeres en el Espacio, en el cual hemos, lo que os comento, hemos dado la oportunidad a las niñas de entender lo que es la vida en el espacio, que es volar a gravedad cero, porque obviamente si nunca se ha acercado no sabe lo que es, y también aprovechamos para mandar a la muñeca en un vuelo a gravedad cero que nos sirva de recurso para justamente que las niñas pudieran imaginar como su juguete y qué es en realidad, porque no todos los días hay un video de alguien volando a gravedad cero. Permitimos a las niñas también, inspirándolas a conocer lo que es ser una astronauta, es de lo que estamos hablando desde el principio, a través de recursos materiales, pero también un encuentro con Samantha que es ahí, pero no solo un encuentro físico, pero también un encuentro virtual. Y para esto, la cadena de YouTube, el canal de YouTube de Barbie es el más visto las niñas a nivel mundial. Y dentro tenemos una línea de contenido que es el blog de Barbie, que es nuestro contenido más visto. Y entonces es un contenido muy enfocado en todo lo que va de educación, apoyo, mensajes. Encontramos territorios un poco similares a los que habéis visto antes, pero también en justamente todo este tema de empoderamiento de las niñas. Entonces Barbie en su blog presentó justamente a esta referente, a Samantha, para poder inspirar a las niñas. Pero obviamente esto enfocado a las niñas. Y comentábamos antes que si estos estereotipos son de la sociedad, pues hay que cambiar otros aspectos, influir en otros. Entonces hay que apoyar, ayudar a los adultos y brindamos unos recursos
para tanto profesores como para padres, para que entiendan y que animan a las niñas a cursar una carrera STEM. Porque si no, ¿para qué sirve hacer todo esto si no les equipamos de herramientas para que sepan hablar y comentarlo? Entonces ahí veis unas imágenes de lo que desarrollamos en tanto a web, folletos, etcétera, y lo que nos acercamos para esta campaña. Hopla, que no vaya rápido. Y obviamente estamos hablando de Barbie. Entonces la última pata del proyecto es aterrizar esto en un área de producto y en muñecas Barbie. Lo que permite es que sabemos, y lo hemos visto con la primera campaña al principio, que cuando las niñas juegan con sus muñecas, se pueden proyectar, crear historias, fingir e imaginar ser astronauta. Entonces, para esto desarrollamos la muñeca de Samantha Cristoforetti, que es la que ganó el premio, pero con toda la comunicación que hay detrás y una línea más amplia de juguetes en relación a la línea astronauta que completa el proyecto. Obviamente, no nos enfocamos solo en carreras STEM, sería muy limitante, el proyecto va mucho más allá y actuamos para cerrar el Dream Gap en distintas profesiones y con distintos sectores. En los últimos años hemos presentado más de 50 referentes mujeres que han derrumbado y roto barreras en sus campos. Si tuviéramos que destacar algunas solo en España, mencionaría Alaska, que la conocemos todos, es un ícono y en su estilo y claramente un referente de libertad. Hemos presentado a Nerea Luis, que si no la conocéis, es una doctora en inteligencia artificial también y permite acercar otra vez todo lo que es este mundo científico, matemático y tecnológico y de ingeniería a las niñas. O a otras personas como Desiree Vila. Estamos en otro campo, estamos en todo el tema de una atleta olímpica, pero ¿qué representa Desiree? Claramente la capacidad de adaptación, la fortaleza y la resistencia y la resiliencia que ha demostrado tras sufrir la amputación de su pierna. Entonces, esos son unos ejemplos a nivel de España, lo cual podemos añadir más en distintos territorios. Y un teasing, hoy es el Día de la Mujer, entonces es el día que revelamos nuestra role model y este año ponemos el enfoque en todo lo que es el emprendimiento, que también son una de las grandes áreas de desarrollo para las niñas y las carreras y lo vemos explotar por todos los lados. Entonces nos hemos asociado este año a Paola Freire, que si no la conocéis es la fundadora de Foodtropia. Esta mujer tiene una carrera de abogada y decidió dejar todo para perseguir su sueño, y de ahí se trata de ser chef, y emprendió en el entorno digital creando esta plataforma que es Foodtropia. Perdón, he ido un poco rápido antes de cerrar. Mencionar también que obviamente cómo podemos alcanzar a más niñas. Este año colaboramos con la Fundación Inspiring Girls, que justamente el propósito y el objetivo de esta asociación es crecer la autoestima en las niñas y esta ambición que tienen en desarrollar sus carreras profesionales. Entonces, dentro de este contexto se plantea el proyecto que habéis visto y veis que es un proyecto a largo recorrido. Entonces, en 2022, pues seguiremos inspirando y trayendo y trabajando para justamente cerrar esta brecha que existe entre las niñas y su máximo potencial. Gracias. Gracias. La verdad es que os había dicho que íbamos a tener presentaciones brillantes, pero me he quedado impresionado de la maravilla que nos han ilustrado, incluso de lo que es positivo de las tripas de estos entresijos del trabajo que se está haciendo y las razones que motivan el por qué se acaban haciendo. Y luego también decir que, claro, que con esta, que no es una pantalla, que es un lienzo. O sea, es que es espectacular cómo se ven las cosas que parecen que están diseñadas sobre la marcha. Pues enhorabuena porque es una maravilla. Invito a Germán, a Quique y a Selín que suban y si os parece, pues si tenéis alguna pregunta nos lo vais diciendo y si no, pues me invento yo alguna pregunta sobre la marcha
Primero quería dar las gracias a los señores de Afanías que nos acompañan hoy, que están con nosotros colaborando y que de verdad muchísimas gracias porque están haciendo un trabajo fantástico. Y sumándome al mensaje que decía antes Beatriz, nosotros desde la MKT y tanto desde el Chupete no solemos adoptar ningún tipo de postura ideológica, pero desde luego el no a la guerra es claro, firme, estaba en la página web el otro día ilustrado y por supuesto que nos solidarizamos con todos los que están pasando ahora malos momentos y sobre todo madres y niños, que son pues, seguramente los que más lo están sufriendo. A mí, os tengo que dar las gracias también porque he aprendido mucho. Yo soy padre de 4 hijos, 2 que ya han pasado adolescencia, 2 que todavía no. Y es verdad que desde luego lo de dar la espalda no va conmigo, pero lo del miedo no me lo quito del todo. El miedo a tener que pasar esta adolescencia otra vez ya a mi edad de 2 niñas. Pero sí es verdad, yo os puedo decir, y si necesitáis voy de testimonio, cuando la duda es sobre la inteligencia, yo tengo 3 hijas, mujer, suegra, 7 sobrinas, hermanas, y os puedo decir que son igual o mucho más inteligentes que yo, con lo cual si queréis a alguien que pueda hacer de testimonial sobre la inteligencia, no me cabe ninguna duda. Sí que creo, voy directamente a haceros una pregunta sobre el tema del porno y lo que habéis trabajado y la adolescencia ahora que estáis extendiendo, porque vi el otro día sobre un congreso de patología dual que estaban diciendo que todo el tema de la pornografía y lo que afecta ya no es un problema moral o ético, sino que se está transformando en un problema clínico. ¿Estáis de acuerdo con esta afirmación? Ya sé que es una pregunta compleja, pero como sois expertos en este tipo de cosas, ¿afecta verdaderamente mucho más allá de la moral y la ética y se está transformando en algo que afecta al desarrollo emocional de las personas y que les va a llegar a comprometer en su comportamiento? Bueno, yo creo que, por ejemplo, el testimonio que decía Billie Eilish, claramente el ver pornografía cuando a edades muy tempranas, cuando no entiendes, claramente afecta. Cuando dices a nivel clínico, o sea, afecta a las relaciones y las relaciones afectan a nuestra vida. Es decir, muchas veces hay que pensar que somos seres psicosociales, que lo importante es cómo nos relacionamos con otros, qué esperamos, qué expectativas tenemos, si somos aceptados, todo eso. Entonces, realmente la pornografía está haciendo que tengamos unos modelos de relaciones sexuales erróneas de alguna forma, o sea, no es. Entonces claramente sí que está afectando. Hay que tener en cuenta que la tecnología está cambiando mucho el acceso a todos estos contenidos. Hay mucho más anonimato, mucha más accesibilidad, mucha más asequible, o sea, que es más asequible, y todo eso lo tenemos que tener en cuenta. De hecho, se decía que efectivamente hay otras, no solo las 3 A's, sino las 5 A's de Dolera, ¿no? Que decía, no era Dolera, era Nobel, que decía que también había agresividad y aceptación, es decir, que estaba como aceptado a nivel general. Entonces, bueno, yo creo que sí, que el tema del consumo de pornografía a edades muy tempranas afecta a las relaciones y a la convivencia y también a la violencia contra las mujeres. ¿Y no consideráis que, perdón, me voy a quitar la mascarilla para que se me escuche mejor, que a veces consideramos a los niños más niños de los que son, más pequeños de lo que son? Porque yo alabo desde luego estos mensajes que habéis lanzado, desde luego con una creatividad sofisticada, pero muy directos, sí. Que estoy seguro que los entienden. Bueno, el objetivo no es, o sea, está muy claro a quién dirigimos los mensajes. Lo que pasa es que sí que una cosa que nos parecía fundamental es sensibilizar a los padres de hijos adolescentes, tanto en el caso de la pornografía como en el caso de la campaña de adolescencia en concreto, pero también que el mensaje fuera transversal a cualquier generación y que pudiera afectar también y pudiera ser sobre todo comprensible por los chicos. Tú hablabas antes del tema del efecto que pueda tener el tema de la pornografía, por ejemplo, a niveles clínicos, ¿no? Es verdad que tiene un efecto también en la construcción de sociedad. Hay una cosa que está haciendo la Fundación y que en eso un poco estamos trabajando también con ellos, en ayudarles a construir una plataforma en el que
todo lo que estamos haciendo con los hijos adolescentes, en realidad lo que estamos haciendo es construir el mañana. Es un mañana que empieza mañana, o sea, pasado mañana, ¿no? Y es verdad que todo lo que tiene que ver con el acceso a la pornografía, que además es indiscriminado, nunca mejor dicho, porque es decir, todo lo que nos proporciona la tecnología y Internet, las redes sociales, etcétera, no hay que estigmatizarlo, pero hay que saber que está ahí y que quizás la única palanca que tenemos es la educación para poder gestionarlo, ¿no? Sí, el objetivo es que todos seamos conscientes de lo que está delante de nosotros, que los mensajes que hagamos sean muy relevantes, igual que lo que está haciendo, yo creo que tanto el BBVA como Mater, ¿no? Intentar llegar a los padres en un lenguaje que los padres puedan entender, pero sobre todo que podamos sensibilizarles sobre la importancia que tiene nuestro rol como padres en la educación de ellos, y eso va a redundar en un futuro mejor para todos. Yo creo que la sociedad que tenemos hoy, los momentos grises que tiene y que detectamos de cualquier edad, tiene mucho que ver con la educación que hemos recibido o la que vamos a dar a nuestros hijos. De todas maneras, solo por añadir, hemos hecho una investigación que está también en la campaña de adolescencia sobre la percepción de los adultos con respecto a la adolescencia, y una de las preguntas es esa, ¿les sobreprotegemos o no? Como siempre, hay muchas respuestas, pero en principio, en general, no les estamos sobreprotegiendo, teniendo en cuenta también que tienen, como decía, acceso a una serie de cosas como contenidos dañinos, etcétera, de una manera mucho más sencilla que antes. Antes le acompañabas prácticamente a descubrir el mundo, ahora lo pueden descubrir solos, con lo cual eso o proteges un poco o si no, poner que vayas a internet es muy difícil. Pero entiendo perfectamente, pero además no sé si esto lo podemos unir al tópico que hay hoy en día, que por desgracia en muchos casos realidad de un poco esa pérdida de valores o de transmisión de valores de padres a hijos, que yo sinceramente no lo creo en tal manera, creo simplemente que las cosas han cambiado. Y por eso, por ejemplo, mundo efímero y cambiante que vivimos, que va reflejado en el cuento que vosotros teníais, ¿creéis que se ha perdido un poco los cuentos como herramienta educacional? En su momento hablan de solidaridad, paz, igualdad. Pues es probable, o sea, es decir, nosotros creemos que nunca en la historia de la humanidad se ha consumido tanto contenido. Bueno, no lo creemos nosotros, es un hecho, o sea, es obvio. Entonces, creemos que cuidar el relato, aunque parezca que me estoy poniendo un poco pedante, creo que cuidar el relato es una responsabilidad de los que tenemos capacidad de contar cosas, ¿no? O sea, es decir, nuestros hijos están permanentemente consumiendo contenidos hechos de aquella manera, quiero decir, o sea, es decir, divertidos, no me cabe ninguna duda, formativos en algunos casos, pero que, bueno, creo que el cuento es una manera de, como decía yo antes en mi presentación, primero de hacer un contenido de calidad y segundo de imaginar un futuro que puede ser mejor. Entonces, a nosotros como marca, creemos que un concepto como el optimismo es un concepto recuperable. O sea, es decir, pensaba que me ibas a preguntar si había cambiado la sociedad y mi respuesta iba a ser no. O sea, yo creo que nosotros pensamos de nuestros hijos lo que nuestros hijos pensaban de nosotros y lo que nuestros abuelos pensaban de nuestros padres. Y de hecho hay una frase que está por ahí por internet, de tú no sabes si es verdad, probablemente sí, que dice nuestros jóvenes son unos maleducados, y que es de Aristóteles. Quiero decir, o sea, entonces yo creo que eso no ha cambiado. Lo que sí que creo que ha cambiado es la manera en la que nosotros tenemos que hablar con ellos. Entonces, es decir, no me parece mal, no estoy hablando como padre ahora, estoy hablando como marca, que lo que les pongamos son contenidos que a ellos les interesen, que les motiven, que les apetezca verlos. Tenemos una máxima cuando hacemos nosotros los contenidos, no es nuestra frase, pero la repetimos tanto que ya pensamos que sí, que es en este mundo de tanto contenido, si no te eligen no existes. Entonces, si no te eligen no existes, quiere decir que la publicidad nosotros no la elegíamos. Estábamos viendo una película, la película se callaba, había una serie de señores que me decían lo que tenía que ver. Si no tenía dos rombos. Bueno, si no tenía dos rombos no veíamos nada. Pero efectivamente nosotros creemos ahora que una de las cosas que deberíamos buscar las marcas es que nuestro contenido sea un contenido elegido. Y no te quiero ni contar cuando esa elección la tiene que hacer alguien cuyo pulgar funciona a 2.500 revoluciones por minuto. O sea, es decir, que es que va a tomar en 0,2 segundos la decisión de si eres un contenido interesante o no lo es. Entonces, nos parece que los cuentos es una manera bastante bonita de hacer un contenido intergeneracional.
los niños cuando han visto Todo saldrá bien, han visto un niño con un perrete, con una sonrisa, con no sé cuánto, los padres han visto una historia de bullying y los abuelos han visto una historia de amor. Y de repente dices, "Buah, eso no lo hemos inventado nosotros, eso lo inventó Disney hace muchos años, ¿no? 7 películas en una y uno está viendo muñecos saltando y el otro está viendo a alguien que está gestionando emociones, ¿no? Estoy recordando ahora la de Inside Out o yo qué sé, cualquiera de las películas. Entonces la respuesta es sí, creemos que el cuento es una herramienta poderosísima para... Y ligando ya con la historia de Ruth Handler en el 59 en su Willows ficticio allí en Wisconsin, pregunta que me hago yo directamente, porque es verdad que el 2017 habéis lanzado con The Gap, ese techo de cristal que llamamos aquí para intentar acabar con él. ¿Cuánto nos queda para que los niños reciban muñecas y las niñas reciban coches o balones de regalo? Yo creo que no es tanto cuánto nos queda, creo que de hecho hechos nos dicen y vimos que un porcentaje de nuestras ventas están dirigidas a niños. Sabemos que las niñas y los niños en casa comparten sus juguetes y creo que muchos movimientos que hay hoy en día hacen que hay más y más aceptación cada día de regalar una muñeca a un niño. Pero hay un largo camino. Sin embargo, creo que la evolución está ahí. Tenemos muñecos para todos y fingir, imaginar y proyectarse, igualmente que sea una muñeca o una figura de acción, al final es parecido. Entonces, está más bien en cómo cambiamos la cultura de los padres. Yo creo que no es tonto y no es tonto el objetivo de irnos a el mensaje de marca no es tonto ir vamos a niños o vamos a niñas. El mensaje de marca que habéis visto es realmente cómo cerramos esta brecha y cómo permitimos a los niños imaginar y crearse historias que les desarrollen. Y un estudio que hemos hecho con la Universidad de Cardiff, de hecho, demuestra que el juego con muñecas, igualmente que seas niño o que seas niña, ayudan al desarrollo de habilidades sociales como la empatía. Y obviamente parece obvio, pero lo demuestra la ciencia, que el juego con este juego físico desarrolla más empatía que lo que podría provocar pasar mucho tiempo detrás de una tablet consumiendo contenido. Sabemos que hacen de todo, pero es importante fomentar el juego físico porque permiten desarrollar estas habilidades. Yo tengo la suerte, como tengo varias generaciones entre mis hijos, las pequeñas de 9 y 11 años ya no tienen el problema de que si quieren jugar al balón ellas o si un compañero quiere jugar a una muñeca, los demás se ríen de él. O sea, eso es algo que a mis hijos mayores sí que les pasaba. Y eso creo que es interesante e importante reflejarlo, porque por lo menos en ese sentido vamos evolucionando. Igual que no tienen en la cabeza de quién es la tarea de poner la lavadora o de quién es la tarea de preparar la comida en casa. O sea, eso creo que por fin lo estamos viendo y lo estamos viviendo. Bueno, no sé si hay entre la gente que tenemos aquí o si hay por ahí alguna pregunta de la gente que estaba conectada. ¿Queréis hacer algún tipo de pregunta? Porque si no, yo creo que si queréis, tenéis la oportunidad, bueno, todos os vais a presentar al Chupete en este año al festival, con lo cual nos veremos seguramente el año que viene otra vez. Yo tengo miedo de que se presenten ellos. No, pero nos ponemos de acuerdo en la categoría. Creo que a mí, escuchando todas las presentaciones, hay algo que me llama mucho la atención, que hemos hablado de piezas de comunicación muy interesantes entre todos. Yo, a pesar de que la mayoría de mi comunicación va a niñas, tengo una parte que va a adultos, como lo habéis visto, pero es cómo conectamos cada uno con los padres, pero al final creando piezas que generan una conversación y que se circula entre padres y entre adultos. Y para mí es una clave de lo que estamos haciendo todos, porque aunque nuestro público es el padre porque los tenemos que impactar, vamos a padres, vamos a maestros, pero son piezas que permiten justamente abarcar a más gente porque tienen lo que dices tú, son, perdón mi anglicismo, pero engaging, conectan y nos paran un minuto cuando las vemos. La del porno a mí me encanta, creo que es una pieza espectacular, pero el cuento también, es verdad que un adulto se miraría un cuento, no lo sabemos, y al final todos nos hemos parado y habéis visto campañas de Barbie, es lo mismo, sabemos que han generado y generan conversaciones en redes, etcétera, pros o cons, pero realmente pros y conciencian a padres y a más allá. Entonces, yo me quedaría con ese mensaje, que hoy en día tenemos que cambiar la forma de
comunicarnos con los padres, pero también fomentar esa comunicación padres-hijos, que es fundamental, porque si no, al final, si no lo hacen los padres, lo van a hacer otros y muchas veces de una manera poco adecuada. Yo creo que hay una parte de gratificación o de recompensa que, independientemente de luego del Gran Premio en el Chupete, que es una maravilla y ganar un premio, pero yo recuerdo que me tomé como premio seguramente más importante incluso que, con todo respeto, que el del Chupete, cuando me llegó al chat de padres de alumnos la película del porno, la pieza del porno por chat, ¿no? Por WhatsApp. Entonces dije, ya está, hecho. Estamos todos en marketing y hablamos de marca, pero... Claro, esa es la reflexión que iba a hacer yo antes. A mí me resulta emocionante y bastante inspirador el hecho de ver cómo las marcas de verdad nos estamos creyendo los propósitos. Es decir, aquí excluyo a la FAD, que básicamente es puro propósito, o sea, ¿qué quiero decir? Pero cómo determinadas marcas, pues eso, yo hablo de las mías, porque son las que conozco más, una compañía de telefonía o un banco o cosas, de verdad creen determinados compromisos. O sea, es decir, oye, yo me comprometo, pongo un ejemplo, pues digo, oye, pues si me cojo los 17 Objetivos de Desarrollo y Sostenibilidad y digo, pues mira, yo me voy a centrar en este, y de verdad ves que se lo creen. O sea, es decir, y ves que apuestan por ello, y apostar por ello quiere decir que hay que hacer acciones decididas, hay que hacer acciones valientes, hay que hacer acciones que muchas veces la marca está en un segundo plano. Y eso, ojo, cuando tienes objetivos de ventas y cuando tienes objetivos tal, no es tan fácil. O sea, quiero decir, te apetece más hacer una diciendo y ahora oferta 2x1 y ahora no sé cuántos, y de repente no, voy a hacer una concienciación de que las niñas deben ser... Me parece un acto de valentía que a mí personalmente me motiva mucho todos los días en mi trabajo, pero que también me emociona, o que haya pues diálogos como este donde se ha hablado básicamente de valores y se ha hablado muy poco de objetivos comerciales. Hombre, es que está claro que compensa tener pero no solamente desde el punto de vista de responsabilidad, sino también de beneficios. O sea, creo que efectivamente hay una parte de elección de consumidor en el que está buscando algo más en eso. Y parte, no solamente las marcas, sino también vosotros, la publicidad. Yo creo que tenéis una capacidad de influencia muy importante y hay que saber utilizarla, porque nos queda mucho camino por recorrer. O sea, a veces nos ponemos positivos, pero nos queda mucho por recorrer. Y yo creo que en este vuelco incluso las 3 Ps, afortunadamente, que decíamos a profit, pero también a people y a planet, este cambio del concepto de profit y darse cuenta que esto va a ser rentable y que en el futuro o se va a hacer así o no se va a hacer, creo que es fundamental. Yo creo que llegaremos, afortunadamente, espero que no dentro de mucho. Es un melón, lo del profit, porque es verdad que esto implica una apuesta decidida y entendiendo que esto es un maratón. Es decir, las compañías que están metiéndose importantemente con el BBVA, yo conozco bien el proyecto y conozco bien a la gente que está detrás en el BBVA. Los primeros años no fue fácil, claro. Y creerse que esto es una carrera de fondo con un retorno, y lo mismo le pasa, entiendo, que a Mattel. Es decir, al final es una marca que será perenne en la medida en la que va a haber niños toda la vida y entiende que ese propósito que está llevando adelante la marca para con el producto va a tener un ROI, pero de largo plazo. Pero hay que apostar. Es muy difícil que tú puedas vender un contenido como lo del niño con el abuelo con la sonrisa y a priori es casi invendible si no es porque tienes un track record de trabajo con ellos en el que hay confianza y se presuponen una serie de resultados que van más allá de la venta inmediata y del bonus a 3 meses que tienen muchos directivos de grandes multinacionales. Bueno, si os parece, con esta profundidad lo dejamos. Y a ver, una despedida ahora, creo que va a subir Christian Halterman y luego os invitamos a tomar un café aquí fuera. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Pues nada, buenos días a todos. Solamente quería comentar 2 temas para ser rápido. Gracias a Víctor, muchas gracias a la MKT por vuestra ayuda. Gracias al espacio, a Meu, gracias a los audiovisuales, a Power AV, gracias a Fanias por el personal que habéis puesto, gracias al Chupete y a Parafina, gracias a Norte, a David, a Renato, gracias por todo, de corazón.
Y gracias a todos vosotros, a los anunciantes y a las agencias, que sin vosotros no podríamos estar aquí. Enhorabuena primero por el premio que ganasteis el año pasado y enhorabuena por cómo nos habéis contado el tema. Al final, yo que vengo del otro mundo, del mundo de las agencias de eventos, cuando recibimos el briefing, claro, el primer día que recibimos el briefing, lamentos, lloros, y cuando vemos que en esos 10, 15, 20 días hemos conseguido algo y presentamos algo que estamos satisfechos, pues sabemos lo complicado que es y haber visto cómo desde la nada se ha ido creciendo, se ha ido haciendo el proyecto, pues la verdad es que es muy interesante y muy emocionante. También quería dar las gracias, ya he dicho las gracias a todo el mundo. Y luego, en segundo tema, quería comentar el chupete. Hoy habéis visto la primera edición de los Chupete Talks del 2022. Víctor, creo que tenemos 10 ediciones más, no, dos ediciones más. 2 ediciones más este año, tenemos 2 ediciones más. Tenemos otro proyecto que es muy interesante, que es el Chupete Joven, que estamos haciendo con los universitarios, para que estamos trabajando en un proyecto con ellos en el que ya tienen un briefing real que están trabajando para que empiecen a valorar este tipo de acciones. En el mes de septiembre queremos hacer una acción que todavía poco podemos comentar, que queremos hacer con los jurados, porque no nos equivoquemos que el Chupete, el Festival de Publicidad Infantil del Chupete, lleva ya 17 ediciones, por lo tanto hay mucho jurado en estos años y queremos hacer una acción con ellos. Y luego pues cerraremos pues en el mes de noviembre, finales de noviembre, haremos la 18ª edición del festival de este año, en el que anunciaremos la fecha exacta y el lugar, en el que en el mes de marzo vamos a anunciar al presidente. En el mes de abril haremos la composición del jurado. En el mes de mayo, finales, abriremos las inscripciones, que estáis todos invitados. Y celebraremos el festival pues, a final del año. El Chupete al final lleva 17 años. Los 2 años últimos, que han sido los complicados, hemos decidido hacer el festival y además lo hemos decidido hacer de forma presencial. En el 2020, pues obviamente con todas las medidas de seguridad, más reducido, que lo hicimos en el Círculo de Bellas Artes. Y el año pasado, que fue una edición muy compleja, porque al final fuimos en el tiempo al 15 de diciembre, lo hicimos en los Teatros Luchana, y al final no sabíamos si estábamos en la 6ª, 7ª, 8ª ola, entonces al final fue complejo. Entonces a todos vosotros que vinisteis, pues muchísimas gracias. Y poco más, espero veros este año en el festival y el año que viene, pues que nos volváis a contar los casos de éxito. Muchísimas gracias a todos.